Bien, jóvenes, bienvenidos al curso GF 4101 de Simbología Aplicada. Antes de comenzar con el tema de esta clase, que será sobre SPAC, donde Rogelio nos hará una presentación y después procederemos a procesar los datos, vamos a resolver dudas sobre la clase anterior. Para ir directo al grano, yo sé que Felipe y Bruno tienen unas dudas, así que los dejo con Kellen para atacar estos temas. Ya, las dudas que tenían Bruno y Felipe era sobre la continuidad de los datos y cómo separarlos entre los arreglos mediano, pequeño o grande, dependiendo de lo que tenía cada uno. Ya, entonces yo les voy a compartir pantalla y vamos a hacer como el proceso que estuvimos viendo el otro día de nuevo para revisarlo así rápidamente. Voy a cargar los datos, ¿verdad? Están aquí, a ver si los leyó bien. Ya. Los arrastro acá. Acuérdense que es tomar, arrastrar el primero. Te va a mostrar la tabla como la que se ve acá. Esto es para graficar la señal. El tercero es para ver las estaciones. ¿Ya? Ahora, si se fijan y si se acuerdan, esta era mi hoja de terreno. Y si le hago zoom, podemos ver las horas de medición. Recuérdense que estos son los datos que dan en hora UTC, entonces por eso la diferencia en la hora en sí. ¿Ya? Pero tenemos que fijarnos más o menos en la hora y los minutos. Entonces yo veía que mi primera medición era sobre el círculo doble mediano y luego venía la medición sobre el círculo doble pequeño. Ya y terminaba a eso de las 2:27. Entonces yo tenía que ver acá en mi tabla los tiempos de inicio y los tiempos de término, ya de cada registro. Entonces acá podía ver que empezaba a las 16:19, ¿verdad? Más o menos ya con las horas de diferencia, ¿verdad? Pero más o menos los mismos minutos. Y terminaba a los 45, en este caso quedan los 49. Entonces, si me fijaba en el registro de abajo, veía que empezaba a las 16:56. Por lo tanto, habían unos 5 minutos de diferencia entre este registro y el otro. Por lo tanto, aquí yo me fijaba que este correspondía a mi primer registro completo, que sería el del arreglo doble mediano. Ahora me fijaba en este que empezaba, como les dije, a las 16:56 y termina a las 17:08. Y acá también. Continúa a las 17:08 y termina a las 17:28. Ahora, si se fijan, claro que hay una diferencia entre los segundos. Ya son como 2 segundos. Pero eso no, eso igual hay que fijarse en los minutos, más que en los segundos, ¿ya? Que sean similares, ¿ya? Que sean a los 8 minutos. Sí. Entonces, es continuo, ¿ya? Lo que es importante es fijarse que la diferencia en los minutos sea ya lo que marque la separación entre los registros, ¿ya? ¿Se entiende un poco mejor Sí, sí, cómo se entiende. distinguir? Sí. Ya, súper. Sí. Ya, o sea, es que no se compliquen por la parte de los segundos, sino que vean la parte de los minutos, ¿ya? Eso es como importante. A veces quedan un par de segundos separados, pero de hecho si lo podemos graficar. Bueno, acá están separados, pero en el fondo están como, eh, son bastante continuos, ¿ya? Después A mí cuando lo que uno me lo pasó. junta, ujú, Ay, dime. sorry, dale, dale. No, pregúntanos. Que a mí lo que me pasó es que viendo el video, caché que como tu primero ID, y después iba repitiendo cada cuatro, ¿cierto? Era el arreglo pequeño mediano, y después tus dos siguientes eran el arreglo.
Eso no fue el nombre. Perdón, el arreglo doble mediano era el primero y después el arreglo doble pequeño, ¿cierto? Eran los dos siguientes. Sí, la primera era mediana y después el pequeño, sí. Y a mí me pasó que mis dos primeros correspondían a uno y después mis dos siguientes correspondían a otro. Ya, Porque tenían esa separación de 2 segundos que tú dijiste. Pero el atado que tengo es que, según mi hojita, la separación que tengo de minutos entre mediciones, o sea, lo que dura mis mediciones son 27 minutos, mi ujú, doble mediano, y 29 minutos, mi doble pequeño. ya, Pero cuando veo la medición en la tabla, uno dura 26 y el otro dura 27. ya. Sí, lo que pasa es que estos son como horas que uno escribe en la hoja de trabajo. Pues me imagino que entre poner el equipo y poner la hora, comienza el equipo primero a medir y después ya pones como rellenas la hoja. ¿Te fijas? Hay una Ujú. pequeña, puede haber una pequeña diferencia ahí de tiempo con el instrumento, pero hay que fijarse como a grandes rasgos, ¿ya? Y lo que hago Y es que más- la más pequeña la asocio con ponte si una es como 27 minutos, la asocio con la 26 minutos, y la de 29, la 29 la asocio con la 27 entonces. sí, Ya, sí, sí, sí. ya, que como eran como tan parecidas, por eso como que lo encontré medio confuso. La Sí, diferencia me sí, explico. sí, no te preocupes. Lo importante es que sea algo que se vaya repitiendo para todos tus geófonos, ¿ya? Y que más o menos esté dentro de los rangos de horas y minutos eh, que tienes en la hoja de ruta y que veas que entre el que tú crees, las primeras señales que crees con el de tu primer arreglo tengan una diferencia de unos 5 minutos, una cosa así, de un par de minutos con los registros que siguientes. Oye, Kellen, ¿y allí el Mm. cuarto qué era? Eso iba a preguntar qué era el cuarto. Cuarto es queda el registro de los activos, ¿verdad? Que después están separados, si no me equivoco, sí. Pero después viene separado, así que no se preocupen por eso. Ya, ok, muchas gracias. Gracias. Ya de nada. ¿Se fijan que la señal es diferente entre esto y esto? Como yo les decía, todos son datos distintos, pero básicamente está el mismo tipo de medición. Entonces, en los archivos Minisip hay dos arreglos pasivos y un arreglo activo. Algunos tienen arreglos pasivos grandes y medianos, otros medianos y chicos. Siempre está eso. Y a veces, como explicó Kellen, una misma medición de un mismo arreglo se lo corta y continúa en una traza prácticamente la misma. Pero la separación entre un arreglo y otro sí es importante, es del orden de 5 minutos, porque ahí se rehacía la geometría. Teníamos que mover físicamente los instrumentos, los geófonos. Entonces, dejábamos de grabar, sacábamos la energía, movíamos los geófonos y después volvíamos a energizar y comenzaba a grabar de nuevo. Entonces, por eso tienen que, tienen que ordenar los datos. Pero todos tienen lo mismo, todos tienen que tener dos arreglos pasivos y un registro de arreglo, porque son 6 geófonos funcionando al mismo tiempo, activo. ¿Ya? Entonces ahí Kelly les enseñó cómo identificarlo para poder asignarles la geometría. ¿Alguna otra consulta sobre la clase pasada, ahora que tenemos a Kellen mostrando con ejemplos prácticos? Sí, yo la última. O sea, por lo que entendí, ese último que mostraste, que está como allí puesto, no importa que salga, pero si no me sale en mi registro, porque como te dije, como que solamente tengo mis dos señales y otras dos señales. O sea, Sí, vale. no te preocupes, el hits viene aparte. Ah, ya, ok. Así que esto es solo fíjate en los pasivos. ¿Ya? Y se nota al tiro la diferencia entre un registro pasivo y un registro, en este caso activo, que tenía los golpes marcados. Ah, ya entiendo. Ok. ¿Te Ah, fijas? que ahí me puse creativo. A veces los ponía todos juntos y
y otras veces ponía los pasivos y los activos separados. Pero en el de activo está ahí que salen continuos, pero hay otro archivo que dijo la Kellen, que es el hit, donde están cortados los golpes en ventanas de 1 segundo, y eso es exactamente lo que uno procesa, ventanas de 1 segundo. Entonces ese es un tratamiento que yo hice de la señal para facilitarles el trabajo, porque este curso no se trata de cómo trabajar archivos minisheet, sino que cómo procesar datos, ¿no? Entonces, ahí esa puede ser una pequeña variación. Y eso ocurre porque lo hago en años distintos. Algún año preparo cierta cantidad de datos y con un formato, y al año siguiente preparo otros con otro formato. Y ahí ustedes saben, uno se olvida y se pone creativo. ¿Alguna otra duda? Súper, por lo menos Sí. yo tengo certeza de las preguntas que Bruno y Felipe ya están leyendo los archivos y están trabajando en lograr que logren las configuraciones que les va a permitir ahora hacer el proceso. Espero que Catalina ande por ahí también, en ese mismo nivel, pero sin dudas. Entonces ahora los voy a dejar con Rogelio para que nos hable de ESAC, la versión mexicana de SPAC. No, hablar de SPAC. Hola. Bueno, otra vez repasando lo mismo. Felipe ya va avanzando, Bruno va avanzando, Catalina, ¿cómo vas? ¿Pudiste también generar algo? No, todavía no empiezo a manejar los datos. Hoy día pensaba ya hacerlo. Pero tengo el GeoPS y todo. Ya, la idea es que empieces porque acuérdate que siempre salen dudas y que entre más se puedan preguntar de manera presencial, resulta más fácil. Así como ahora Bruno y Felipe que preguntan presencial, se resuelve rápido. En cambio, Claro. si se deja después hacer algo que a lo mejor es apretar un botón, explicarlo a veces es más complicado que hacerlo. Entonces, de preferencia, intentar pegar un ratito antes de llegar acá y preguntar dudas, ¿va? Porque vamos a ver ya SPAC, ¿no? Lo digo porque vamos a ver SPAC y necesitamos que ya esto esté dominado. Entonces, eso de que cargaron los datos, de que puedan separar, de que puedan poner las coordenadas, eso ya, asumo que eso ya lo saben. Entonces, ya regresarnos para ahí ya no va a ser posible, ¿va? Entonces, partimos de eso. Por eso pregunto. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver la parte de SPAC. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con la parte de SPAC. Me va a tardar un poquito más, unos 20 minutos yo creo. Vamos a ver que la técnica SPAC requiere principalmente una geometría o tiene ciertas consideraciones. Esa es la parte que más tenemos que tomar en cuenta, que no es una técnica que en realidad, bueno, ninguna, que yo voy, pongo sensores, mido, chao, me voy y ya hagamos de cuenta que todo se midió perfecto, ¿no? La realidad es que la geofísica no es así. Entonces, para eso necesitamos conocer cuáles son sus limitantes y qué es lo que nos permite hacer la técnica. Entonces, a manera de introducción, la pueden ir ustedes leyendo, pero es un poco de dónde viene la idea. Fue desarrollada en 1957 por aquí. Y lo que busca hacer es analizar o calcular un modelo de velocidades de onda de corte a profundidad, obteniendo mejores resultados o resultados de manera más rápido que algunos otros métodos como refracción, como downhole, crosshole, ¿sí? Algunos otros métodos que requieren de un procesamiento previo antes de tomar los datos, como hacer pozos, etcétera, y en realidad la técnica SPAC funciona. ¿Qué significa SPAC? Bueno, en realidad es por sus siglas en inglés que viene de Spatial Autocorrelation, ¿no? Entonces, son las siglas de Spatial Autocorrelation, que en realidad es como autocorrelación espacial. Ajá. Y bueno, en el 2005, Chávez García y Lermo propusieron que se podía hacer un SPAC lineal, ¿no? Pero asumiendo también diferentes características. Es decir, asumen, por ejemplo, que el medio se comporta en todas las direcciones, igual, asumen que son capas planas, horizontales, infinitas, asumen que es un medio homogéneo, lineal, isótropo, ¿sí? Entonces, asumiendo algunas características del sitio, yo puedo hacer un SPAC lineal, ¿sí?
cambiando un poco la matemática, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? No me voy a meter en la matemática, pero ¿cuál es la idea que se propone acá? Bueno, esto se comprobó cerca del 2010 con la teoría de campos difusos, y decía que el medio se comporta difusivo. ¿Y qué es la teoría de campos difusos? Bueno, en realidad la teoría lo que dice es que la energía viene en todas partes. Por ejemplo, si yo estoy parado, por ejemplo acá, yo genero una sombra atrás, ¿sí? Quiere decir que la energía viene en esta dirección. Como viene la energía en esta dirección, yo genero una sombra. En este caso tengo una fuente y tengo una dirección con sombra. Pero ¿qué pasa cuando yo me alejo o cuando está muy nublado, por decirlo así? Pues yo me puedo parar, aunque esté el sol muy fuerte, yo me puedo parar en la calle y no generar sombra. Y no es que no genere sombra, no es que la sombra no exista, sino que el medio o las nubes, ¿sí?, difractan la energía o la luz y hace que la luz llegue en todas direcciones a mi persona. Entonces, como llega en todas direcciones, la sombra se hace en todo mi contorno y por lo tanto no genero sombra. No es que no haya una fuente como el sol, sino que el medio se vuelve dispersivo. Hay una dispersión. Entonces, la teoría de campos difusos dice que la energía se biparticiona en todas direcciones y por lo tanto yo puedo construir un modelo midiendo la energía de 0 a 2pi, ¿no? O de 0 a 360. Entonces, con esta idea propuesta por Aki, en este caso, utiliza arreglos que en realidad nos permitan ver análisis en todas las direcciones. Si utilizo, por ejemplo, un arreglo lineal, si lo que yo estoy haciendo es analizar las direcciones de la onda que llega en este sentido, en mis estaciones, ¿sí?, que viene por acá, y una onda que llega de manera vertical también entre los dos sensores. Si yo hago un lineal, en realidad la onda que llega de manera lateral a la que llega de manera vertical es muy diferente. Vamos a ver más adelante por qué. Pero quedémonos con eso. Ahora, si yo hago un arreglo cuadrangular, ¿sí?, un cuadrado, la onda que llega igual de manera vertical pasa por dos líneas horizontales, la onda, y pasa por dos líneas verticales. Igual si llega de por acá, pasa por dos perpendiculares y dos en línea, ¿sí?, y las que llegan en todas las demás direcciones. Entonces, esto lo que hace es arreglos lineales y cuadrangulares, lo que hacen es que solamente conocemos la dirección en dos ejes, ¿sí? Es lineal un eje, si es cuadrado, en dos ejes. Pero ¿qué pasa con los arreglos triangulares? Cuando yo hago un arreglo triangular, en realidad lo que yo tengo es intentar captar toda la energía o todas las direcciones de energía que están llegando a mi sitio de estudio. Entonces, con ese principio se empezaron a realizar arreglos triangulares o arreglos en círculo principalmente. Si yo a este círculo le pongo estaciones en todo el círculo, bueno, yo lo que estoy captando es que la dirección de todas, la energía de todas las direcciones de la energía, se puede decir que está llegando a los sensores de la misma forma. Es decir, la energía que llega por este lado atraviesa el sensor A, atraviesa y llega al sensor B con energía, digamos, X. Pero si llega otra energía en sensor A a sensor B, llegaría de la misma forma. ¿Sí? Lo que asume la teoría. Y si llega por acá, llegaría del sensor A, pasa la onda a sensor B y otra vez de la misma forma. ¿Qué es lo que no pasa? Bueno, esto que les estoy comentando. Esto de que la energía va de un lado a otro, va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, va de arriba para abajo o va de abajo para arriba, en realidad se da en medios que son muy estables, lejos de las poblaciones, lejos de las ciudades, ¿sí?, en sitios muy tranquilos y en este caso también homogéneos, lineal, isótropo, capas horizontales planas infinitas. ¿Qué es lo que pasa acá? Que los arreglos triangulares nos permiten capturar señales y obtener la señal de mayor coherencia entre los arreglos de estaciones, ¿sí? Si tenemos un arreglo triangular, tenemos sensores en las esquinas, en realidad necesitamos 3 sensores, y un arreglo central, ¿sí? ¿Por qué un arreglo central como tenemos acá? Es un triángulo y un arreglo central. Porque si tenemos solamente 3 sensores, podemos hacer 3 pares de combinaciones, es decir, este con este es un par, este con este otro par, y este con este otro par, ¿sí? Pero si anexamos un sensor más, tenemos 3 combinaciones más. Entonces, eso es la ganancia, que con 3 sensores hacemos 3 combinaciones, pero con 4 sensores hacemos 6 combinaciones. Y eso engrandece el método. ¿Por qué 6? ¿Por qué 3 más? Porque ahora tenemos este con el central 1, bueno, o 4, ya habíamos sumado 3, este con el central 5 y este con el central 6. Entonces, se procura, en realidad es que se tengan los sensores, porque
no son baratos, pero si se tienen, o si se cuenta con ellos, tener de menos tres los que son las orillas y un central que es 4. Ahora, ¿cómo se empieza a hacer la adquisición o cuál es la idea de adquirir estos datos en manera triangular? Es ir poco a poco expandiéndonos, ¿sí? Entre más me expanda yo, mayor profundidad voy a tener. Entre más pequeño lo haga, menor profundidad. Entonces yo empiezo con un arreglo pequeño, mido, el central lo dejo fijo, mido 1 hora y después yo lo roto. Bueno, este lo mando para arriba, este lo mando para acá y este lo mando para acá y ya tengo un arreglo más grande. Con otras 6 combinaciones. Entonces, si con este triángulo y el central tengo 6 combinaciones, ahora con otro triángulo más ya tengo otras 6 combinaciones. Entonces, con 4 equipos en terreno, yo puedo generar 12 combinaciones. ¿Qué son esas combinaciones? Bueno, lo que les comento, ver cómo pasa la onda de un sitio A a un sitio B. Esa es una combinación, ¿sí? Entonces, entre más combinaciones tenga, yo podré decir que estoy capturando la energía en todas direcciones de mi sitio de estudio. Eso es lo importante del SPAC y por eso es que me encanta el SPAC, porque a pesar de que yo esté analizando cierta región o cierta dirección, yo puedo saber de dónde viene la mayor cantidad de energía o puedo saber de dónde no viene la energía. A pesar de que no nos da energía, al momento de analizar en qué componentes, ¿sí?, hay correlación o no existe correlación, yo puedo saber cuál es un poco mi suelo dinámico o puedo saber cómo se está comportando dinámicamente mi sitio. Entonces aquí viene una especie de procedimiento, esta es una imagen de Kudo del 2002, me parece a mí una de las mejores imágenes que hay en cuestión a explicar el SPAC, porque lleva muy bien la secuencia, ¿sí? Primero ponemos un arreglo, en este caso ya vimos que pueden ser circular, si tengo muchos sensores, puedo llenar toda la circunferencia de sensores, no pasa nada, el problema es que no se tienen, un círculo pequeño y arriba y adentro otro círculo, afuera otro círculo. En este caso hay 3 sensores, un central, esos los muevo en adquisición y tengo otra vez 3 sensores y un central. El central no se mueve. Ahora, ¿qué hago? Mido registros, mido microtremores, ¿sí? Como podemos ver acá. Y observo los microtremores y mido en las estaciones correspondientes. Si tengo los 7 sensores, si yo los tengo, si son míos, o yo los renté, o yo los pedí prestados, pues los pongo todos de una vez, ¿no? Al mismo tiempo, no pasa nada. La técnica de SPAC, o lo que ayuda en SPAC, es que no puede funcionar sin ser simultánea la medición. Esa es una de las ventajas muy grandes, porque hay técnicas, como por ejemplo el activo, en el cual si yo tengo 3 sensores, no voy a encontrar nada. Debo de tener los 8, 12, 24 colocados al mismo tiempo para poder trabajar. Yo no puedo hacer un tendido, pegar y después colocar otros, o moverlos y volver a pegar y empalmar. No se puede, ¿no? SPAC sí se puede. SPAC puede hacer una medición un día, puedo ir el otro día, hacerlo más grande, puedo ir el otro día, hacerlo más grande, ¿sí? Y en ese caso, yo puedo ir complementando la información para al final tener un resultado. ¿Qué hace acá SPAC? Bueno, en realidad lo que hace, bueno, ahí viene la parte de la matemática que no lo voy a detallar, pero lo que hace la función de autocorrelación, lo que hace es genera una función que es ya matemática conocida y que se asemeja mucho a una función de Bessel de orden 0. Entonces, lo que es una función de Bessel de orden 0, que vemos aquí del lado derecho, por ejemplo, esa es una función de Bessel de orden 0, una función matemática. ¿Qué se dio cuenta aquí? Que la función de autocorrelación en su matemática se parecía mucho a una función de Bessel de orden 0. Entonces, voilà, lo que encontró es que puede hacer una igualación y con los términos de la función de Bessel despejar y calcular la velocidad. Entonces, la función de Bessel de orden 0 es igual a la función de autocorrelación, por lo tanto, hace una igualación. ¿De qué depende la función de correlación? Depende de la frecuencia y de la distancia. ¿Y de qué depende la función de Bessel? Pues también de la frecuencia, de la distancia y de la velocidad. Entonces, despejamos la velocidad, ¿sí? Y calculamos la velocidad de fase de la onda de Rayleigh, ¿no? En este caso. Entonces, hacemos este proceso matemático y llegamos a la curva de dispersión. En este caso está en lentitud, ¿sí? Está en velocidad, pero está en periodo. Entonces se ve que es ascendente, ¿no? Calculamos la curva de dispersión y después realizamos el modelo de inversión con diferentes algoritmos, locales o regionales, y obtenemos al final un modelo de velocidades. Entonces, este es el proceso que se sigue a partir de la adquisición de los datos, del procesamiento matemático
de la curva de dispersión y de la inversión. ¿Sí? Esos son 4 pasos en los cuales funciona la técnica de SPAC. Acá viene la parte de la matemática. La voy a dejar aquí. Tampoco es la idea que la lean, no es la idea que nos metamos en desarrollar esto, pero sí darnos cuenta que al final lo que hace, lo que se da cuenta aquí, es que puede igualar los dos sistemas. ¿Sí? Aquí está la parte matemática, la parte real, de las combinaciones central, o sea, la combinación central con una orilla, ¿sí? la del central con otra esquina, central con otra esquina, hace una integral de 0 a 2pi. ¿Por qué de 0 a 2pi? Porque integra en 360, ¿sí? Entonces lo que hace es acumula la energía de todas las áreas y después obtiene un promedio. Esta es la parte de la matemática que viene en la teoría, pueden revisarla acá en la teoría, pero me interesa más la parte práctica, porque es en realidad lo que ya da el Jobs. Esta parte no la vamos a tener nosotros hacer en Jobs. Esta parte está procesada en Jobs. ¿Sí? La parte que podemos ver más a detalle es qué hacemos con este resultado, ¿sí? Y qué es lo que nos da. Entonces, como les comentaba, tenemos la parte del triángulo, tenemos la estación central, y con estas coordenadas que tenemos acá, podemos desarrollar la matemática, ¿sí? Que está hecha, ¿sí? No tenemos que implementar nada más de lo que ya existe. ¿Qué es lo que se hace acá? Se relaciona la función de correlación con la función de Bessel, y entonces obtenemos una relación entre frecuencia, distancia y velocidad. Este que vemos acá es la función de Bessel de orden 0. Seguramente ya la han visto por ahí o ya la conocen, y si no la conocen, búsquenla, ¿no? Es una función matemática que viene de una sucesión. Entonces, podemos ver que esta señal, conforme pasa en X, en este caso esta función está en X, conforme pasa en X, podemos ver que la señal como que empieza a disminuir, ¿sí? Empieza a disminuir un poco su amplitud. Empieza con amplitud de 1 y empieza a decaer, a decaer, a decaer, igual acá, ¿sí? Alcanza en menos 43 más o menos, por acá, y de ahí vuelve otra vez a subir, casi a 0.5, vuelve otra vez a bajar, etc. Esta función de Bessel tiene también cruces en 0. Aquí tiene un cruce por 0, tiene otro cruce por 0. Aquí el 0 está en medio de los dos, ¿no? Está el primer cruce por 0, segundo cruce por 0, tercer cruce por 0, ¿sí? Y se vienen diferentes cruces por 0. Esta función de Bessel nos permite comparar nuestros datos de terreno, ¿sí? Y ver qué tanto se parece a la función de Bessel. Si mi dato de terreno yo no calculo o yo no observo o yo no encuentro una función de Bessel de orden 0, entonces mis datos no se comportan como dice la teoría, ¿no? Como predice la teoría. Entonces tenemos que ver qué hacemos, o filtramos los datos, o la adquisición estuvo mal, o el sitio solamente no me deja observar esas frecuencias. Entonces, cuando tenemos ese problema, tenemos que ver cómo estamos haciendo nuestra adquisición. ¿Qué estamos asumiendo en nuestra adquisición? El medio no se comporta como dice la teoría, el medio no es homogéneo, tengo una fuente en dirección que me está modificando los datos y que no me está pudiendo generar una función de Bessel de orden 0. ¿Cómo es esta igualación o por qué es importante ver esta igualación en este proceso? Es una imagen de Ocarda del 2003, también que me parece interesante, en la cual ve el proceso matemático, ¿sí? La parte matemática del cálculo que nosotros hacemos con nuestros datos, ¿sí? Con la parte central, en este caso en 0, la frecuencia en 0, la frecuencia en el teta, en otra estación, ¿sí? Y una señal que depende de la frecuencia, de la distancia y de teta. Entonces, estos son otros datos. ¿Sí? Felipe levantó la mano hace un rato. Ah, ya. Sorry, Y puso en el chat, puso su pregunta. Ah. ¿Qué es ρ? Ya. Ρ es la distancia. Ρ es R, que en este caso tiene que ver con la distancia entre los geófonos, entre los sensores. Eso es ρ. Y teta es el ángulo donde está. Sí, podemos ver que si está arriba, tiene teta 0. Si está por acá, tiene teta pues, 120 grados. Si está por acá, tiene otro teta. Teta es del 0 a 2pi, porque hace un barrido de 0 a 360 la técnica. ¿Sí? R es la distancia que es entre los dos sensores, que yo la conozco, ese es dato, yo lo conozco. ¿Sí? Y F es su valor en frecuencia, ¿sí? Su resultado en frecuencia o su comportamiento en frecuencia, que es lo que voy a explicar un poquito acá. También es dato. Entonces, yo tengo una función acá que depende de la frecuencia y depende de R principalmente. Entonces, mi eje que yo tengo acá es el eje de las frecuencias. Entonces, por lo tanto, yo tengo una función, ¿sí? La función de correlación, que cae, sube y otra vez vuelve a caer en las frecuencias. ¿Sí? ¿Cómo es la función de Bessel? Bueno, la función de Bessel, la que está del lado derecho, igual. Vuelve a caer,
¿sí? Vuelve a subir y vuelve a caer. Si se dan cuenta, son muy similares. Entonces, gracias a esa similitud, es que nosotros podemos analizar un problema físico y compararlo con un problema matemático conocido. Es una de las ventajas que tiene esta técnica. ¿Qué hacemos acá? Bueno, pasamos de la igualación para el despeje y el cálculo de la velocidad. Entonces podemos ver que Entonces, fue Rogelio el que se cayó, pensé que había sido yo. Sí, yo igual pensé que había sido yo y me quedé esperando. Igual. Estamos todos en la misma, es que a mí, a ver, bueno, todos ya lo han vivido en esto del mundo virtual, Sí. que cuando tú te caís se quedan todos congelados, como era el único Rogelio el que estaba hablando, y no me atreví a hablar para no interrumpir. Sí. Bueno, vamos a esperar a que vuelva Rogelio, pero podemos ver lo que estamos viendo ahora es, primero quiero recoger el énfasis que hacía Rogelio en que el SPAC utiliza una cierta geometría. La generalización que hizo Chávez García con Lermo de ESAC funciona bajo restricciones más grandes. El hecho de que el ruido sea homogéneo, que sea estacionario, esa no siempre se cumple. Puede que nosotros tengamos ruido no estacionario. Entonces, uno puede utilizar geometrías más flexibles, como por ejemplo lo que propuso Chávez García con Lermo de una línea, que es muy fácil de hacer, pero eso hace que el terreno sea más complejo, de que las condiciones de ruido tienen que ser más completas. Ahí viene Rogelio. sorry. Estábamos comentando que pensamos que nosotros no habíamos caído. No, fue mi internet. Ya me conecté el celular, yo creo que ya. Con eso estaré listo. Ya. Y Oye, por lo Rogelio, tanto, mientras que compartí. Ah, no, dale más, profe. y solo para terminar, que uno tiene que ver, y esto es típico de estos métodos, a veces ciertos procedimientos requieren cierta geometría particular en terreno. Por ejemplo, lo que está explicando Rogelio con SPAC, que es un círculo con una central, o el FK, que también ocupa ciertas restricciones, eh, pero nos permiten utilizar toda esta metodología que tiene ciertas características en particular. Les puedo comentar que el SPAC ha demostrado tener capacidad de ver muy bien la baja frecuencia, entonces es capaz de llegar a profundidades bastante grandes en comparación a las dimensiones de la regla. El FK no tiene esas propiedades. Entonces, es muy típico de estos métodos que es más complejo en términos de la geometría, pero tiene ciertas características en el procedimiento, o la geometría es más flexible, pero el procedimiento es más restrictivo. Así que, terminando ese discurso, ya lo dejo ahí nuevamente con Rogelio. Ah, ya, profe, anda escribiendo por acá para ver si podía compartir mi pantalla. Ahí yo estaba diciendo que A ver. cuando te pregunté por Rho me refería a la función de correlación que eché después. Yo creo que parece que entendiste que era la distancia entre los sensores. Ah, Ese R, es el ajá. R, ¿cierto? Sí, el R. Ah, ya. Ya, Ya, sí, bueno, el rol es la función de correlación. ya, bacán, bueno. Gracias. Sí, bueno, a ti. Bueno, estábamos acá.
Bueno, lo que les comentaba es que encontrando esta igualación, ¿sí? Yo puedo despejar la velocidad. En realidad, la velocidad es dependiente de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en esta igualación? Conocemos 2pi, conocemos r, la distancia, conocemos la frecuencia, que la obtengo de acá, de mis valores, de mi cálculo, porque tengo un valor en frecuencia y en r conocido, y xi, ¿sí? ¿Qué es xi? Bueno, xi es de la función de Bessel, es el dato de la función de Bessel, el cual yo voy a estar evaluando, ¿sí? Mi función original o mi función calculada. Entonces, todo esto es dato, todo esto lo conocemos, y que despejamos la velocidad, por lo tanto, podemos hacer un gráfico de velocidad dependiendo de la frecuencia. ¿Cómo lo hacemos o cómo funciona? Bueno, yo veo un valor en mi función real, en mis datos calculados, ¿sí? Me voy a la función de Bessel, calculo su xi, este es en x, calculo su xi y tengo un dato, tengo xi. Ahora, me voy a mi valor, a mi resultado que yo calculé y tengo el valor de la frecuencia, ¿sí? Y tengo un dato. Y ahora yo conozco r para este arreglo o para esta combinación. Entonces, está compuesta mi fórmula. ¿Y qué calculo? La frecuencia. Y tengo el cálculo de la frecuencia. Lo hago para diferentes sitios. Sí, en realidad tengo que hacerlo para toda la función. Pero lo hago para otro sitio, acá abajo. ¿Sí? Lo hago por acá abajo. ¿Y qué pasa aquí? Con eso, cruzo 2 veces la función de Bessel. Tengo 2 soluciones. Tengo un xi y tengo otro xi. La frecuencia es la misma. ¿Sí? Aquí la frecuencia es la misma. R es la misma, pero tengo 2 xi acá. Por lo tanto, tengo 2 soluciones. ¿Y qué puedo ver acá? Tengo 2 soluciones. Si yo voy aquí arriba ahora, analizo mi señal en Bessel, tengo una xi, tengo 2 xi y tengo 3 xi. Es decir, tengo 3 soluciones. Aquí se ven 3 soluciones. 1, 2, 3 soluciones. Y así yo puedo ir calculando cada uno de estos resultados. Ustedes lo pueden ir haciendo hasta matemáticamente, pueden generar la función, pueden ir comparando cada uno de los datos y pueden ir generando su curva de dispersión. ¿Sí? En realidad, esta curva de dispersión, de acuerdo a la teoría, o de acuerdo a lo que se decía antes, solamente era válida más o menos como en punto 8, de punto 8 de amplitud, ¿sí? En la caída, hasta que rebasaba un poco el 0, y hasta como por acá donde está ese circulito, solamente esto de aquí era válido. La parte del SPAC tradicional. ¿Sí? Vamos a ver más adelante que se ha estado un poco adaptando el SPAC a las necesidades y cómo ahora podemos encontrar el análisis en más bajas frecuencias, y no solamente en este intervalo de frecuencias, sino en este intervalo también de frecuencias, un poco ampliar el rango, ¿no?, de estudio. Entonces, lo que comentaba el profe, estas técnicas han podido analizar o observar paquetes estratigráficos muy profundos. Yo hice estudios de kilómetro 200, kilómetro 300, 2 kilómetros, y llegamos a profundidades de 1 kilómetro, kilómetro 500, más o menos, ¿no? Bien mapeadas. Entonces, la ventaja de SPAC es que te deja a construir modelos a pesar de no estar bien hechos en un círculo, pero con cuidado. ¿Por qué voy con cuidado? Porque acuérdense que aquí R es dato, yo lo conozco, pero si mis estaciones no están en un círculo, ¿sí?, esa R va a cambiar, esa R va a ser diferente. Entonces, yo aquí en mi ecuación tengo que modificar R. ¿Cuánto va a valer R? Pues lo que mida la distancia entre los sensores. ¿Sí? Si es un círculo concéntrico y tengo 3, pues R va a ser la misma para AB, AC y CB, ¿sí? Entre los 3 es la misma R. Pero si mi geometría no cumple con un círculo, no pasa nada. Pero debo de tomar en cuenta que esa R va a cambiar. Entonces, Jobsy es inteligente y sabe que esa R va a cambiar, que esa R no siempre va a ser la misma. Por lo tanto, te deja ajustar diferentes R's. Y nosotros, yo aquí le llamo R, porque es la distancia, pero Jobsy le llama anillos. ¿Qué vamos a ver más adelante? Acuérdense, anillos. ¿Qué es agrupar anillos? Pues es agrupar pares de estaciones que tengan R similares. ¿Sí? Es decir, yo tengo 10 estaciones colocadas como sean. Entre ellas van a tener una distancia absoluta. ¿Sí? A lo mejor esta distancia tiene 20 metros, pero otro par acá coincide con 20 metros, otro par acá con 20 metros, otro aquí con 20 metros. Me va a agrupar todos los pares que tengan entre ellos 20 metros y va a calcular. ¿Por qué me agrupa por distancia? Porque R está en la fórmula. Para calcular la velocidad necesito R. Entonces, tener en cuenta eso, si ustedes alguna vez lo hacen o lo intentan,
La geometría es importante, pero más importante es medir la distancia que está entre los sensores, ¿sí? No asumirla o no ponerle distancias teóricas. No decir, de aquí para acá, supongo que tiene 25, y de aquí para acá, para que cumpla con el triángulo, también ponle 25. No, si tiene 25 y acá tiene 28, 25 y 28, porque calcula diferente velocidad dependiendo de esa R. ¿Sí? Tener en cuenta la parte de la matemática. Este es un artículo de Kokau, algo así, 2010, donde tienen un triángulo pequeñito, central, uno más grande, ¿sí? Y su central. Entonces tienen ellos 12 combinaciones, ¿sí? Ya quedamos otra vez, son 6, y con el central por los otros 6. ¿Qué es lo que están viendo ellos? Bueno, que en el arreglo pequeñito, la distancia más corta, tienen aproximadamente, por ejemplo, está 16 metros. Y ven que su función o la función de correlación, el coeficiente de correlación, lo que ellos calcularon, se aproxima como una función de Bessel, como tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Como es un arreglo pequeñito, en realidad, bueno, este es el de 14 metros. Como es un arreglo pequeñito, estoy viendo las altas frecuencias, como acá. ¿Sí? Estoy viendo a partir de 3 hacia 6, 7, 8. Entonces estoy viendo entre 3 y 8 Hz. Ese es el rango que estoy analizando. ¿No puedo ver más abajo? No puedo ver más abajo, porque mi arreglo, mi distancia R, no me lo permite. No logro recuperar esas frecuencias. ¿Qué pasa si empiezo a extenderme? Ahora 25, este es el 14 metros, es el más pequeñito. Ahora el de 25, es el que sigue acá, entre estos dos. Se recorre el sistema, ¿sí? Hacia baja frecuencia. Ahora ya no estamos viendo de 3 a 8, estamos viendo de 2 a 5, 6. Acá. Igual solamente la caída, como les comentaba. ¿Qué pasa si yo hago más grande mi R? ¿Sí? En este caso R de 86, que son estos de aquí. Este de aquí, esta combinación y esta combinación. Yo tengo este resultado. ¿Sí? Me voy haciendo hacia baja frecuencia. Ahora ya empiezo en 0.8 Hz hasta 2 Hz. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo el más grande, que es de 150? Es el que tengo acá. ¿Sí? Yo estoy viendo ahora de 0.5 a 1.5. ¿Sí? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, pues genero una curva total que va desde 0.5 hasta 8 Hz, que es la que yo tengo acá. Que voy desde 0.5, ¿sí? Hasta 5, 6, 7, 8 Hz. ¿Sí? Esto lo empiezo a unir. Ahora, este es mi resultado calculado. Comparado con la función de Bessel, yo calculo la velocidad como vimos en la lámina pasada. Esto es lo que se hace en SPAC. Ahora, si yo seguramente hago un triángulo más grande aquí, de esta dimensión, y yo lo proceso, voy a encontrar que el sistema se mueve a la izquierda y por lo tanto voy a poder ver más bajas frecuencias. ¿Qué es ver bajas frecuencias? Bueno, mayores profundidades. Por lo tanto, se esperaría que mayores velocidades. Entonces, SPAC es muy rico porque permite generar el primer triángulo hoy, el segundo triángulo 2 horas después y un tercer triángulo 2 horas después. Y eso me permite ajustar un modelo que me va a dar un resultado a mayor profundidad. No lo somero. ¿Sí? ¿Por qué no lo somero? Porque no funciona con fuente activa, no tiene altas frecuencias, tiene bajas frecuencias porque es un método pasivo. Entonces, como es método pasivo, voy a poder ver a lo mejor hasta 8. Si se dan cuenta, una abertura de 14 metros, que es relativamente pequeñito el arreglo, yo puedo ver hasta los 6, 7, 8 Hz. Ya ver de los 8 a los 10, 12, 15 Hz, no es posible con SPAC, pero sí es posible, por ejemplo, con FK, ¿sí? Con FK activo. Entonces, lo que nos ayuda esta técnica es ver bajas frecuencias y con las otras técnicas como FK, como más W, como REMI, que no se usa mucho, pero REMI, ve un poco más altas frecuencias, ¿sí? A diferencia de esta técnica que permite ver a profundidad. Y bueno, con esta curva de dispersión, yo puedo generar un modelo de inversión, un modelo de capas con diferentes técnicas que vamos a ver más adelante, o van a explicar también sus compañeros, en el cual yo puedo obtener un modelo de velocidades a profundidad. ¿Cómo me voy a dar una idea de qué modelo puede ser? Bueno, pues aquí yo puedo ver la capa más pequeña. La capa más pequeña, o la velocidad de la capa más pequeña, puede estar entre 250 a 300 metros por segundo. Acuérdense que es velocidad de fase, no velocidad de onda de corte. Aunque son muy similares, aunque su relación es casi muy cercana a 1.93, la velocidad de fase es más lenta que la velocidad de corte.
que son las ondas Rayleigh, esta velocidad de onda Rayleigh, y la velocidad de corte es velocidad de onda S. Entonces, aquí yo tengo la velocidad entre 200 y 300, que es como de la capa superior, que es lo que yo tengo acá. 200 y 300. Ahora voy a empezar a subir, ¿sí? A llegar a un semiespacio aproximadamente de los 900, 1000, 1100, ¿sí? Aquí llega mi curva. ¿Sí? Acuérdense que esta es más lenta, por lo tanto la velocidad de corte es un poquito mayor. Entonces me voy a llegar como 1000, 1100, que es lo que yo tengo aquí en un modelo de inversión, que es casi semiespacio, ¿no? 1100, 1200. Entonces, yo sin hacer un modelo de inversión, con el simple hecho de ver mi curva de dispersión, yo puedo darme cuenta en qué sitio estoy o cómo es el sitio que estoy analizando con esa curva de dispersión. Importante también mantener el error. Este de aquí es el error. Es importante el error porque pues el error me dice todo, ¿no? No es lo mismo decir un terremoto tiene un periodo de recurrencia de 70 años más o menos 50 años. No tiene sentido, ¿no? Entonces, si el error es importante, igual acá, también mantener el error es importante porque, aunque no tenga que ser exacto, sí debo de cumplir en el estándar del error. ¿Qué es el SPAC modificado? Bueno, el SPAC modificado lo que hace es, ya no solamente observa la parte tradicional, que es la caída de la función de correlación, lo que hace es observar los cruces por cero. ¿Y qué hace con los cruces por cero igual? Calcula la velocidad en los cruces por cero para esta X conocida, porque yo conozco que este es 2.4041, yo conozco que este es 5.7, conozco que esta I la conozco, esta F la conozco porque es dato, esta R la conozco y calculo las velocidades para los cruces por cero. ¿Qué ha permitido hacer con eso? Bueno, es un trabajo de Tassai de 2010, de Tsai, que con los cruces por cero, ¿sí? Observa un rango más amplio de frecuencias. ¿Sí? Se da cuenta que cuando él analiza toda la sumatoria, analiza los cruces por cero, ¿sí? Puede calcular una curva de dispersión mucho más amplia. ¿Qué es más amplia? Bueno, podemos ver que ya llega en un rango mucho más grande de frecuencia. Entonces, la técnica SPAC ha sido adaptada ahora a las necesidades, que es ya no solamente calcular la caída de la función de correlación, sino analizar, aparte de la caída, ¿sí? Los cruces por cero y ver cómo se aumenta un poco más el resultado en un intervalo de frecuencias cada vez mayor o cada vez más somero, ¿sí? Aquí les dejo los artículos para que los vean con calma en el video, después posteriormente, y se puedan dar por ahí una idea de qué es lo que hace la técnica de SPAC. ¿Cómo funciona la profundidad? Bueno, es un tema a veces como a veces complejo, ¿no? Relevante. ¿Qué pasa con la profundidad? Bueno, la profundidad decimos que es un cuarto de la longitud de onda. Un cuarto, un quinto, por ahí va la idea. Entonces tenemos que la velocidad de fase es igual a 2πr, la distancia, la frecuencia y Bessel. ¿Sí? Despejamos, ¿sí? Despejamos F y nos queda que la velocidad sobre la frecuencia, 2pi, Bessel, distancia. ¿Qué es velocidad sobre frecuencia? Bueno, pues es longitud de onda. Entonces, longitud de onda, ¿sí? Es igual a, despejamos de acá, a 4h, es igual a 4h, es igual a velocidad sobre frecuencia, y es igual a 2pi, Bessel, ¿sí? Valor de Bessel, y R. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que h, ya estoy incluyendo acá, de la fórmula, lo que vale L, h es igual a 2pi, partido por 4, por Bessel, por R. Entonces, eso es una forma de calcular la profundidad estimada que depende, en realidad depende de R, de la abertura, ¿sí? Pero también depende de Bessel. Entonces, no solamente depende de la abertura de mi arreglo, no solamente es un cuarto de mi abertura del arreglo, o si esto yo abrí 20 metros, un cuarto de 20 metros, 5 metros. No solamente depende de R, la profundidad, sino depende del medio y depende de Bessel, de dónde estoy. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Y ahí es cuando voy, o cuando recalco lo que dice el profe. Esta técnica ha podido ver profundidades más allá de lo que es el arreglo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque si yo tabulo, si yo grafico, en X, que es 0.4, y hasta 3, más o menos, que es como la caída, que viene acá, 0.4 hasta 3, que es esta caída, esta pequeña caída. Yo, L entre R, que son los rangos de confianza que hacen referencia a diferentes autores, que vale de 2.1 a 15.7, 2.1 a 15.7, ¿sí? Yo me doy cuenta que puedo profundizar más allá de una vez el arreglo. Puede ser hasta 1.5 más o menos, desde 0.4 hasta 1.5 el arreglo de la abertura. Entonces, esto me permite analizar también sitios que requieran ver mayor profundidad de lo que yo puedo medir. Y también es una ventaja de
de esa técnica de SPAC. ¿Sí? Algunos por aquí, intervalos de confianza, que lo que hacen es ver hasta qué rango, ¿sí? Hasta qué valores de L entre R son válidos mis datos. Entonces aquí en este caso tiene L entre R, que es 15.7, y aquí que es L entre R, 2. En el momento que yo grafico L entre R, que en este caso se ve lineal, porque es la escala de lineal, cuando yo le veo en Jobs, voy a ver un abanico, que es escala logarítmica, pero en realidad este intervalo viene dado por estas características, viene dado por esta ecuación de L entre R, ¿sí? ¿Qué es L entre R? Bueno, 2pi por la función de Bessel, ¿sí? Igual acá. ¿Qué es L entre R? Bueno, 2pi por la función de Bessel, es lo que yo tengo acá. Y eso va a cambiar, depende del sitio donde yo esté. ¿Siempre voy a poder profundizar más allá de mi arreglo? No siempre, porque a veces no puedo definir muy bien la baja frecuencia. Siempre voy a poder definir más allá de lo que tengo yo en mi intervalo en superior. Quizás sí, si yo puedo analizar el SPAC completo en sus cruces por cero, quizá voy a poder ver un poquito más para allá, ¿sí? Si yo no logro ver bien los cruces por cero, se acabó BC. Y eso depende mucho del sitio, ¿sí? Es decir, la técnica funciona, pero si yo no tengo un buen sitio o si yo no tomo en cuenta todas las consideraciones que necesita SPAC, puede ser que yo no tenga ningún resultado. Lo van a ver ustedes ahora. En el momento que ustedes empezamos a procesar, se van a dar cuenta que hay combinaciones donde da una muy buena correlación y hay otras combinaciones donde da una mala correlación, ¿sí? Hay que eliminar lo que está mal. No hay que procesar, picar y correr y se acabó. Hay que hacerlo con cuidado porque la técnica funciona, pero si tomamos en cuenta todos los factores que influyen en el resultado de los datos. Otra vez ver el cálculo o las limitaciones, ¿sí? Ver por qué es importante tomar en cuenta que por ejemplo, acá tenemos algunos cruces por cero, pero no es una función de Bessel conocida. Este es el resultado que yo tengo, pero no es lo que yo conozco o no es lo que yo debería de obtener. Poder ver que la alta frecuencia está relacionado con lo somero y la baja frecuencia está relacionado con lo profundo. Entonces, entre yo más abra mi arreglo, mayor baja frecuencia voy a poder obtener y por lo tanto mayor profundidad voy a poder analizar. Esta es una regla que tengamos por ahí la idea. Y bueno, esto es analizando ya más matemáticamente los cruces por cero y asumiendo que el cruce por cero es el primero, o es el primero, o es un cruce por cero anterior, un cruce por cero adelante, ¿sí? Porque a veces en mi función de resultado, en función de correlación que yo tengo, no sé cuál es el primer cruce por cero, o el segundo, o ya me pasé, o me quedé corto. Entonces analizo varios cruces y veo el cruce que más se asemeje a la curva de dispersión que yo en realidad quiero calcular. Hay algunas ventajas que de menos funciona con 4 sensores, ¿sí? O con 3, si no más hago los de la orilla, principalmente con 4. Permite observar los cruces por cero y a veces más alta frecuencia, y es un método pasivo. Se utiliza mucho para las ciudades, se utiliza mucho para lugares donde yo no puedo generar golpes y quizá destruir el pavimento, ¿no? Y se pueden hacer arreglos muy grandes. Se han encontrado arreglos más de 1 kilómetro, yo he hecho más de 1 kilómetro y da muy buen resultado, obviamente con 25 días de apilamiento de datos. No solamente es 1 hora, sino entre más arreglo, más bajas frecuencias, por lo tanto, mayor apilamiento. Es una técnica que funciona, es muy robusta, permite analizar muy bien el modelo de velocidades. ¿Qué es lo que pasa cuando solamente hago un lineal o hago un cuadrangular? Pues no logro capturar en todas las direcciones bien mi arreglo o mi dirección preferencial de energía. Entonces recomendamos o se recomienda arreglos triangulares y del triángulo irnos abriendo, irnos rotando en forma triangular, ¿sí? Para que podamos ver la dirección o el aporte del 0 a 2pi, ¿no? Que es lo que hace la matemática. Entonces, del 0 a 360 y a tratar de recuperar la mayor cantidad de energía que se acorde a lo que nosotros estamos viendo del suelo y que represente en realidad el modelo de velocidades del suelo. Regreso otra vez a esta imagen, porque es el término, ¿sí? Otra vez, medimos en forma triangular, registramos, hacemos la igualación entre la función de Bessel y la función de correlación calculada, obtenemos la curva de dispersión y al final realizamos el modelo de inversión, ¿sí? Que ese es el ciclo que cumple en la técnica de SPAC. Aquí, para finalizar, la última imagen, podemos ver que tenemos métodos pasivos, ¿sí? Como acá, ¿sí? Y los métodos activos, que es el azul. Entonces, si vemos métodos pasivos, ven baja frecuencia. Si ven métodos activos, pues vemos alta frecuencia. Y esto es lo que vamos a hacer en el curso. Vamos a aplicar el SPAC
que va a estar acá, vamos a aplicar el FK, que va a estar por acá, y vamos a aplicar después el SPAC, que va a estar complementando un poco la curva, y vamos a generar una curva entre más extensa, mejor, porque podemos ver desde lo más somero hasta lo más profundo. Y así es como un poco se ve una curva de empalmes, que es lo que vamos a ir generando con estas técnicas. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quedó claro? ¿Todo quedó claro? ¿Será? ¿Estoy solo? Yo todo bien, por lo menos, Roger. No, no me quedó todo tan claro, pero voy a tener que revisar de nuevo la presentación porque fue mucha información para mí. Pero se entendió, o sea, está clara la información por lo menos. Lo explicaste súper bien. Muchas gracias. Ya, bueno, Felipe. La idea es que la pasé rápido, pero tienen el video y tienen ahí las referencias. Entonces, si algo de ahí no se entiende, revisen las referencias y ahí tienen más información. Pero la idea es completar el círculo desde la adquisición, los datos, procesamiento, curva de dispersión y al final llegar a la inversión. ¿Sí? Ese es al final el plus o lo que tenemos que obtener al finalizar este curso, ¿no? Este es lo que se tiene que entregar, ese es el proyecto final en realidad. Entonces, revisen las referencias y por ahí echen un ojito también a qué más hay, ¿no? O qué se ha hecho. Sí, está súper bien explicado. Muchas gracias. Súper, Felipe. Bien, bueno, lo que deberíamos ver ahora es ya entrar a procesar con el SPAC. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ahora que llegando a la parte final de esta clase, eso sí, vuelvan a revisar lo que enseñó Kellen de asignar la geometría a las formas de onda, separarlo en distintos sets de mediciones, en distintos arreglos, el grande, mediano, pequeño, de acuerdo de los datos que ustedes tengan, asignar la geometría, guardar eso, porque ese va a ser el punto de inicio para el cálculo de SPAC. ¿Ya? Si no logran llegar hasta ese punto, ya van a estar partiendo más tarde para lo que es ya el cálculo, y el procesamiento con el GeoPsy con SPAC sí requiere ciertas habilidades en términos de lo que bien mencionó Rogelio, que los datos, después de calcular, que lo hace GeoPsy, calcula todo, pero que el resultado que nosotros observamos, que es el RO, se parezca a una curva de dispersión. Perdón, a una curva de Bessel de orden cero. Si no se parece a una curva de Bessel de orden cero, es que no hubo correlación, no se cumplió alguno de los supuestos que se requieren para tener el SPAC, y por lo tanto la interpretación de los datos no es posible. Entonces es súper relevante ver esa parte con calma. Por lo tanto, para la próxima clase, que será el martes, recuerden generar bien la geometría como la está mostrando ahí. Tienen que llegar hasta ese punto donde asignan la geometría. ¿Y me puedes mostrar el mapa, Rogelio? Y tienen que ser capaces de ver eso, donde se ve que los distintos sensores están en distintas posiciones, que ese es el mapa, y con eso ya tienen, con esa tabla ya ustedes pueden comenzar a hacer el proceso de SPAC. Y ahí Rogelio nos va a enseñar que bien cómo seleccionar los rangos de frecuencia en los cuales los resultados siguen una función de Bessel de orden cero, y esos resultados son aprovechables, los podemos utilizar en generar la curva de dispersión. ¿Alguna consulta antes de finalizar esta clase? Nada más decirles que intenten llegar hasta acá, o bueno, lleguen hasta acá, porque de aquí vamos a partir para hacer SPAC. Entonces, si hasta acá no han podido llegar, yo les recomiendo que le pongan la galleta por ahí para que podamos cumplir con esto, y de aquí ya empezar a manipular las señales, empezar a trabajar ya con los datos, ahora sí en continuo, ¿no? Por aquí pueden ustedes ver, bueno, yo voy a abrir otra vez aquí la tabla. ¿Sí? Esta es la tabla completa. Y yo, por ejemplo, veo los primeros 6 datos y los grafico. ¿Sí? Y voy a ver esto, lo que hablaba Kellen.
Ahora se pueden dar cuenta que esta señal va con esta. Aquí hay un salto. Entonces, en realidad, estas pueden ir pegadas o pueden ir juntas. ¿Qué pasa acá? Hay que buscar la forma, o bueno, 2 y 3, por ejemplo, van juntas. En este caso, van aquí. ¿Qué es lo que se hace o se puede hacer? Para que vean que se pueden manipular los datos, yo me voy a forma de onda y le doy, por ejemplo, merge. Y me dice, ¿quieres pegarlas? Sí. Y me pega todas las señales. En realidad, esto no está bien porque no estoy dándole qué señal es cuál, pero lo que hace aquí es, vean, como no tiene o sea, no tiene un dato antes, o sea, no está referenciado en la estación, me hace un junto o me pega las señales que son amigas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, la señal 2 o la señal 3 juntas, la señal 2, la señal 3, que las puede pasar a otra tabla, y esto es el salto, quieren ver si es una misma señal o no es una misma señal o pertenece a otro grupo de otra adquisición, bueno, pues la juntan, ponen en forma de onda, le ponen merge, juntar, la tienen que juntar sí, y la observan. ¿Sí? Y dicen, bueno, ya ahí parece que es la misma señal, ¿no? Ya no hay un salto. Entonces, ustedes para que sepan desde un inicio, con la pregunta inicial, que preguntaba Felipe, ¿cómo sé cuando brinco a otra señal? ¿Cómo sé cuando es otra adquisición? Bueno, pues yo les puedo separar, juntar y darme cuenta que es un mismo registro y que solamente aquí tiene un pequeño huequito, ¿no? Pero en realidad es el mismo registro, es el mismo tiempo en el que se midió ese sitio, ¿no? Para que puedan también darse cuenta que hay herramientas que les permiten comprobar si los datos son continuos o pertenecen a otra adquisición. Muy bien, recuerden manejar los datos, revisar las instrucciones que les dejó Kellen, cosa de tenerlos preparados. Aquí Rogelio también tiene nuevas técnicas para identificar cuáles son los registros de una misma medición y tener todo eso preparado para la próxima clase para que ya podamos iniciar el uso de los métodos. SPAC es uno de los más complejos, los más completos, y vamos a ir avanzando hacia los demás, pero esta primera parte de preparación de datos es necesaria. ¿Alguna duda antes de finalizar? No habiendo dudas, vamos a dejar la clase hasta acá.